Depresión económica mundial de 1929. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron desastrosas para muchos sectores, lo que provocó, como se ha visto, la aparición de protestas sociales en diferentes naciones. Regresar a la normalidad fue un asunto de mucha complejidad debido al endeudamiento de los estados europeos, la necesidad de diversificar la industria, concentrada en ese entonces básicamente en el sector bélico, favorecer el crecimiento de la demanda y mejorar el asunto financiero. Estados Unidos fue la nación más fortalecida al finalizar la guerra, pero los beneficios no fueron inmediatos. En 1919 los precios subieron más que los salarios y las condiciones laborales se empeoraron en casi todos los sectores. No fueron raras las jornadas de 11 y 12 horas diarias y en varias empresas se suprimió el descanso semanal, lo que promovió huelgas y manifestaciones. La Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street y el dólar reemplazaron a la Bolsa de Londres y la libra esterlina. Los estadounidenses se llenaron de optimismo y avivaron sus deseos de volverse ricos en poco tiempo, por medio de la especulación, es decir, del juego en el mercado. Parecían haber descubierto el secreto de la riqueza. Si compraban a bajo precio y vendían oportunamente las acciones de las compañías que participaban en la bolsa, obtenían cuantiosas ganancias. En 1928 los precios de las acciones que jugaban en una bolsa subieron porque el dinero de los grandes y pequeños empresarios estadounidenses se multiplicó, que en el banco y todo el mundo quiso comprar acciones, es decir, la demanda aumentó. Entretanto, la actividad industrial empezó a decrecer. En el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, la calle neoyorquina Wall se inundó de gente que había perdido confianza en la bolsa de valores. Presa del pánico acudió a venderlo todo y retirar del mercado. Lo mismo ocurrió en todas las ciudades. La explosiva demanda y la ausencia de compradores hicieron que la bolsa cayera estrepitosamente y arrastrara consigo toda la economía. Los bancos quebraron, los precios de los productos básicos descendieron, la agricultura se paralizó, la producción industrial se detuvo, creció el desempleo. Los alemanes no tuvieron dinero para pagar a los países aliados las reparaciones, y a su vez ellos tampoco pudieron liquidar las deudas contraídas contra la potencia americana. Entre 1929 y 1932, el comercio mundial se redujo un 60%. El número de desempleados llegó a 30 millones en Europa y Estados Unidos, y el hambre y la miseria se extendieron. Todas las clases sociales se vieron afectadas por la crisis, pero de forma muy desigual. Los norteamericanos propietarios de pequeñas y medianas empresas fueron inicialmente los más perjudicados, pues la paralización de créditos dejó descapitalizados sus negocios y se vieron obligados al cierre, de modo que muchos de ellos quedaron arruinados. La imagen del millonario obligado a vender fruta o cualquier otra cosa en la calle ha pasado a ser característica de la sociedad norteamericana del momento, así como la de los burgueses que pasea por la calle con un cartel a la espalda pidiendo un empleo. Pacto de Múnich. El desempleo generalizado fue la primera y principal consecuencia de la Gran Depresión para el grueso de la población. El alto índice de desempleo y el hundimiento de los precios agrarios perjudicaron gravemente a las masas, que estaban dispuestas a escuchar las propuestas que derecha e izquierda les decían para mejorar las condiciones de vida. Alemania fue uno de los países que no recibió préstamos de Estados Unidos, por lo que la situación económica llegó a ser crítica. Para 1932 el 40% de los alemanes se encontraban desempleados, y nadie creyó en el gobierno. En 1933 se celebraron las elecciones, y Hitler fue nombrado canciller del gobierno del presidente Paul von Hindenburg, quien tenía 87 años. Un año después murió el presidente, y el alto cargo que ocupaba y las promesas que hizo a los alemanes condujeron a Hitler a la presidencia. Guerra relámpago y la batalla de Inglaterra. La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto planificado estratégicamente, en el que se pusieron la ciencia, la técnica y la economía al servicio de la guerra. Este hecho fue más visible en los casos de Alemania y Japón, que a lo largo de la década de los años 30 habían subordinado sus recursos a la creación de la estructura económica para la guerra. De ahí que en los inicios de la misma, la superioridad militar alemana fue arrolladora. Además, el alto estado militar
confeccionó desde 1934 una estrategia militar ofensiva.